Panaya, Gilata Cuyacanaka, Macusi Siñuruki, Pantakenitaki, queridos amigos y amigas, bienvenidos a su canal Munata Zenobia. Amigos, hoy vamos a enseñarles, o vamos a mostrarles más bien, cómo cocinamos el aptapi. Bueno, quédate viendo el video de hoy. Vamos a volver el tiempo atrás y subimos a las 5 AM. Hoy se realizará el aptapi comunitario, en el cual más de 10 comunidades estarán presentes. Este acto se llevará en el pueblo de Carabuco. La comunidad de Cabinchilla también estará presente, llevando su aptapi comunitario. Ya son las 5 AM y desde tempranas horas de la mañana nosotros por aquí cocinamos el aptapi. Hoy vamos a mostrarles cómo cocinamos el aptapi aquí en el campo o en mi pueblo en sí. Y no hacemos poquito, cocinamos harto para bastantes personas y todas las personas también traen su propio aptapi y así compartir entre todos. Una vez más, compartiendo con todos ustedes nuestra cultura, costumbres y tradiciones. Aquí tenemos harta verde, más de una arroba, debe ser como 2 arrobas. Más de 2 arrobas, ¿no? Ya. Más bien, el fuego está prendiendo bastante fuerte, así haremos cocer rápido la comida, bueno, el almuerzo comunitario, como se le diría en español. Y aquí ya tenemos más de una arroba de haba que se ha sacado su cáscara. Y agua, hecha. Ya. Miren, ya hirvió el agua. Cuando el fuego está fuerte, va a cocer rápido la haba. ¿Y si echas de la bolsa mismo? Ah, ya. Ahí está la haba. Poquita. Estamos poniendo ya como media arroba. Verde pues pesa bastante. Bueno, lo que estaba diciendo mi mamá es que siempre deben poner a agua caliente la haba para que cuezca pues rico, suavito y que no sea duro. Aquí tenemos yuca. Tal vez algunos no conozcan, pero este es yuca. Hemos comprado cuartita porque por aquí no produce. Entonces pues esto vamos a partirlo en pequeños pedazos para que vaya a cocer rápido y también para que se vuelva más harto, ¿no? Ya que van a ser más personas. Miren, ya está lavando la yuca. Pues yuca, amigos, yuca. ¿Quiénes conocen? ¿A quiénes les gusta más bien? Vamos a llevar ahorita agua. Ahí está Tañani. El azul, ¿no ves? Ya. Cállate. Al lado. Ese uno hay que partir. Así debemos partir la yuca en pequeños. Para que vuelva harto y también para que vaya a cocer bien. Poca manzana. Más agua, ¿no? Piña, listo. Cotanio, ¿no? Son las 6 de la mañana y bueno, al empiezo nosotros desayunamos un rico tecito, ¿verdad?
Y también cocinamos sopa por la mañana. Vamos a mirar la sopa. Sí, estamos cocinando sopa de quinoa. Y ahí está la sopita. Eso es para la mañana. Por aquí en el campo siempre se come en la mañana. ¿No ves? Miren, así va cociendo agua. Y hay una otra más. Ya coció la haba. Y bueno, esto es... Sí, calientita. Esto es, estamos poniendo una servilleta para que esté caliente. Tenemos que amarrarlo biencito, ponerlo pues a la cama para que esté caliente. Todito. Rico, haba. Ya. Vamos a guardarlo. Guardamos. Aquí ya tenemos amarrado. Ahora vamos a ponerlo a guardar, ¿ok? Miren, ahora de nuevo tienen que calentar agua para hacer cocer la otra mitad de la haba. También ya está cociendo. Y aquí está la yuca. Ahí está la yuca. Cociendo la yuca. Agua y aquí atado. A ver, ¿quién está? Estamos moliendo en batán. ¡Eña! Aquí pusimos dos ajís amarillos. Como les decía, por la mañana siempre se come sopa. Entonces hoy hicimos una rica sopa de quinoa. Aquí también ya está la yuca cocida. Miren, ya coció. Pocas veces cocinamos yuca nosotros. No acostumbramos mucho a cocinar yuca. Pero ya coció. Ahora debemos de guardarlo para que siga manteniéndose caliente. Y poder llevar a el aptapi, ¿no? Guardamos. Ahí está amarrándolo. Y a guardarlo. Por aquí también, amigos, la haba verde mancha demasiado al mantel. Bueno, no sé cómo le conozcan a esta haba, nosotros siempre decimos hawaspuxita decíamos. No sé si ustedes lo conozcan de esa manera o cómo lo conocerán. A la haba cocida, sin cáscara. Pero mancha bastante el mantel. Entonces en un mantel usado lo estamos poniendo. Ya, pero es bastante rico, eso sí. Me encanta esta haba a mí. Y más con queso. Vean cuánto de haba hicimos cocer. Es harto. Y aún falta más sacar de la olla. Bueno, ahora vamos a ir a picar los quesos. Aquí estamos 2 quesos. Y allá en la cocina tenemos otros 2 quesos más. Y vamos a picar en cuadraditos. Estamos llevando en esta olla porque las ollas de barro se rompen. ¿No ves? Ajá. Tenemos que ir hasta el pueblo, amigos. Caminando. Entonces vamos a picar el queso en cuadrados. Van a ver qué hacemos. En cuadraditos. Vean, amigos, estamos usando varios quesos. 1, 2. Aquí ya estamos picando. Aquí está otro. 4 quesos en total para hacer Ustedes saben que en un aptapi no se lleva solo productos contados, digamos papa, chuño y ya, solamente eso no. Se debe llevar todos los productos que se tiene y así compartir entre todos. No es como en el colegio que se lleva, digamos, en platos. En nuestra comunidad el aptapi comunitario es grande y siempre se lo lleva en tari, todos con tari. Por aquí también hicimos cocer un poco de caya, no teníamos bastante caya remojada, pero aquí está, riquísima caya. Ya estamos poniendo el ají molido, que hemos molido pues en quiaña, aymarata, quiaña satao. En español le decimos batán. Me han dicho también en los comentarios que en otros países lo conocen con otro nombre.
Aquí ya vamos a poner el ají y vamos a mezclar con todo el queso. Ahí está mi mamá mezclando. A ver, ¿qué es aptapi? Tal vez otras personas no sepan. Aptapi significa almuerzo comunitario, donde todas las personas, autoridades, se juntan para compartir y traen comidas en la cual comparten entre todos. Hemos usado bastante queso, como habrán notado, y simplemente con ají molido y queso lo mezclamos todo y así ya vamos concluyendo con este almuerzo comunitario para llevar. Ya estamos listos y nos vamos. Acompáñanos, sigue con este video. Listo el aptapi. Esta actividad se realiza en el municipio de Carabuco de la provincia Camacho del departamento de La Paz, en la cual varias personas, tíos, tías, señores autoridades se unen para compartir sus productos. El objetivo es revalorizar la cultura gastronómica, mostrar de esta manera a todo el mundo la identidad cultural de los pueblos aymaras.